pero todo esto, dice, yo lo vi, yo lo viví, yo lo experimenté, dice, y le dijo a sus hermanos, pues los que estaban ahí, o sea, lo que él vivió, lo que él experimentó. ¿Y cuántos éramos? Pues estaban ustedes 3, dice, estaban en la sala. ¿Y quién más estaba al lado de nosotros? No, pues estaban, y él les decía lo que había visto ahí. Entonces, ni modo de que estuviera echando mentira, dice, yo estaba viendo lo que estaba pasando. Ellos no habían entrado al cuarto hasta que ya se recuperó y lo pasaron a otro cuarto, ya donde lo podían visitar. Entonces él les empezó a explicar lo que había experimentado. Y sabes, hermano, muchas veces no creemos o se nos hace difícil creer en la resurrección. Por eso en la mañana estaba recordándome en esta historia con el pastor, y es un punto, hermano, que te quiero hablar acerca de la resurrección. Es un estudio, que queremos mirar acerca de la resurrección. Y lo impactante es de que muchas veces, o lo increíble, es de que muchas veces hay cristianos que no le prestan la atención necesaria, hermano, a la resurrección del Señor Jesucristo. Sí, son cristianos, sí están en la iglesia, pero viven una vida sin prestarle, esa importancia que merece la resurrección del Señor Jesucristo. Muchas veces nada más creemos en que Él murió por nosotros y decimos, qué bueno que murió por nosotros, todo bien, porque por eso somos salvos. Pero se necesita creer en las dos cosas, en su muerte y en la resurrección. Necesitamos creer en esa resurrección, hermano, porque eso es lo que va a dar la pauta a la salvación de nosotros. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Ciertamente, ya lo aceptamos. Ya lo aceptamos, Él nos perdonó. Pero la otra pauta, hermano, es creer en la resurrección del Señor Jesucristo, porque eso nos va a dar la pauta para la vida eterna. Una cosa es el perdón de pecados y otra cosa es la vida eterna. ¿Se dan cuenta por qué necesitamos las dos cosas? ¿Por qué necesitamos creer en su muerte y en la resurrección? Porque una cosa es el perdón de pecados y otra cosa es la vida eterna. Podemos estar aquí ya perdonados de nuestros pecados. Podemos estar aquí, hermano, sirviéndole a Dios ya con una vida cambiada, con una vida diferente. Pero si no le damos la importancia a esa resurrección del Señor Jesucristo, si no creemos completamente en esa resurrección, hermano, cuando el Señor venga por su pueblo, los que nada más creyeron en el perdón de pecados, aquí se van a quedar. Pero los que hayan creído en el perdón de pecados y en la resurrección del Señor Jesucristo, cuando venga el Señor, se va a llevar a su pueblo. Se van a ir con Él. O nos vamos a ir con Él. Una persona siempre me decía, yo me voy a ir con Dios, dice, antes que los demás. Dice, pero era pecador. Dice, esta persona leía la palabra, hermano. Pero ¿sabes para qué la leía? Para contender conmigo. O con cualquiera que fuera cristiano. Le gustaba pelear, le gustaba contender. Y esta persona decía, yo me voy a ir, dice, el Señor va a venir, dice, por su pueblo, y yo me voy a ir, dice, y a muchos cristianos les voy a hacer así, quítense, sáltenme, que muchos se van a querer ir conmigo, dice, porque yo creo que Él resucitó. Y muchos cristianos no están creyendo, dice. ¿Y no eres cristiano tú? No, dice, yo no soy cristiano. Yo leo lo que dice la palabra y lo creo. Pues eso te hace ser cristiano. No, yo no soy cristiano. Pero nada más quería contender. Pero es una realidad, hermano. Necesitamos las dos cosas. Así como Pablo dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, así mismo nosotros necesitamos creer en la muerte, pero también en la resurrección. Son dos cosas, el arrepentimiento y la conversión. Cuando nosotros nos arrepentimos, estamos creyendo en la muerte de Cristo Jesús, en perdón de pecados. Pero cuando nosotros nos convertimos a Cristo, estamos creyendo, hermano, en la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta cómo aún el mismo apóstol también lo dice? Arrepentidos y convertidos. Son dos cosas en las que tenemos que creer. Si nada más nos arrepentimos, vamos a vivir una vida tranquila, sí, pero no vamos a estar apuntados para la vida eterna.
porque no nos hemos convertido a Cristo. Una cosa es ser arrepentidos y otra cosa es convertirnos a Cristo. Convertirse a Cristo es creer completamente en la resurrección, creer en que un día Él va a volver por su pueblo y vivir una vida consagrada a Él, entregada directamente a Él. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Muchos creen y están aquí, pero nada más creen. No pueden pasar años y seguir creyendo en que Él murió, pero no se han convertido. Y eso, amado, es lo que nosotros necesitamos: el arrepentimiento, el creer que Él murió, pero el convertirnos a Cristo también, el creer en la resurrección. Vamos a mirar en ese estudio, vamos a mirar 1 Corintios 15. La resurrección es una de las primeras enseñanzas, amado, que uno recibe cuando es cristiano, cuando acepta al Señor Jesucristo. Son una de las primeras enseñanzas acerca de la resurrección, creer en que Él ha resucitado. Eso fue lo que impactó a la iglesia primitiva, la promesa de la resurrección. Dice 1 Corintios 15, ¿ya lo tiene? Verso 1 al 4. Dice de esta manera, hermano: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ayúdeme a orar. Bendito Padre Dios, en esta mañana, Señor, te damos, Padre, toda gloria, honra, alabanza. Señor, te pido, Padre, que seas tú usándome en esta mañana para predicar este mensaje, Señor, a tu pueblo, para que seas tú edificando, Señor, a tu pueblo en esta mañana. Recibe, Dios, la gloria, la honra y la alabanza, y tu pueblo dice un fuerte amén. Amén. ¿Sabes, hermano? Dice el verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Lo que Él recibió, lo que Él aprendió, dice, yo también se los enseño. Yo también se los voy a enseñar esta mañana. ¿Qué es lo que Él recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Era una cosa lo que tenía que pasar. Él murió en la cruz, conforme a las Escrituras, por el perdón de nuestros pecados. Dice, y fue sepultado. Obviamente que cualquiera que muere lo tiene que sepultar. Si no, pues, dijo Marta: Señor, ya lleva 4 días muerto, ya queda. O sea, ya pasa eso. Pero dice lo otro, dice, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, conforme a la promesa de Dios, ¿no? Él iba a resucitar al tercer día. Entonces dice, yo creo en las dos cosas. Él está creyendo en las dos cosas: en la muerte para perdón de pecados, pero en la resurrección para que nosotros también tengamos vida eterna. Esa vida eterna es la que el Señor nos ha ofrecido a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, hermano, nosotros podemos darnos cuenta de esto y decir, bueno, si el Señor entonces murió por mis pecados, pero resucitó al tercer día por mi salvación, entonces tengo que creerlo. Entonces tenemos que creerlo, tenemos que abrazar esa promesa y decir, yo quiero ser un día estar en la presencia de Dios, en la vida eterna. ¿Cuántos quieren la vida eterna? Amén. El Señor lo promete. Esa vida eterna no va a ser aquí. Imagina que estuviéramos aquí en la tierra toda la vida. Vamos a parecer pasitas ya. Dos pasitas, dos choris. Bueno, sorry. Es que allá se me ubica otra cosa. No, sorry. Excuse me. A ver, entonces, a ver, bueno, así dejamos como pasitas. A ver, ¿sabes, hermano?
sería imposible para nosotros tratar de determinar cuál parte es más importante, si la muerte o la resurrección. ¿Qué cree usted que sea más importante? ¿La muerte o la resurrección? ¿Qué es más importante? La resurrección. Pero para resucitar tendría que haber muerto. Decimos, si decimos que la muerte, entonces no estaríamos creyendo en la resurrección. Porque hubo muchas personas que dirigieron grandes iglesias o creencias o denominaciones, como le podamos llamar, que murieron, pero ahí quedaron, no pudieron resucitar, y tenían muchos seguidores. ¿Dónde está Buda? Tenía muchos seguidores, murió y ya no pudo resucitar. Pero nuestro Señor Jesucristo no. Nuestro Señor Jesucristo, Él murió, dice, y fue sepultado y resucitó. Entonces, todo ese suceso, hermano, es uno solo. ¿En quién? En Jesucristo, en el Hijo de Dios. En Él, a ver, nosotros podemos obtener vida eterna. En Él nosotros podemos obtener, a ver, esa salvación, el perdón de nuestros pecados y la salvación que Él nos ofrece. ¿Alguien puede leer Romanos 1, del 3 al 4? Romanos 1, del 3 al 4. ¿Tienen? Hay Biblias veloces. La que dice acerca de su Hijo. Es Romanos 1, verso 3 y 4, sí, acerca de su Hijo. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de la Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hasta ahí, bueno, 3 y 4 nada más. Ese Hijo de Dios fue el que resucitó. Creo que era la pila. Ese Hijo de Dios, hermano, fue el que resucitó de entre los muertos, el que nos dio la vida eterna, o por el cual vamos a tener nosotros vida eterna. ¿Quién más, hermano, lo podría hacer? ¿Quién más? No hay ningún mártir que haya resucitado. Por eso se les llama mártir, porque murieron por una causa, pero no pudieron resucitar. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado, sería apuntado en la lista de los mártires que murieron por una causa, pero que no pudieron resucitar. Entonces dice la palabra de Dios que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Él resucitó, es una promesa, y nosotros lo vemos en la palabra que lo dice, que Él resucitó. ¿Para qué? Para darnos a nosotros la vida eterna, para poder nosotros tener esa vida eterna un día, hermano. La resurrección, hermano, es una, dice, prueba, es una prueba que su muerte fue de valor significativo para Dios, para poder Dios cubrir todos nuestros pecados. De otra manera, hermano, si la resurrección del Señor Jesucristo no hubiera sido dada, nuestros pecados realmente hubieran sido perdonados, pero no hubiéramos tenido vida eterna, no hubieran sido completamente cubiertos. Solamente hubiera dicho, bueno, está bien, te perdono, pero ahí iba a quedar todo. Ya no hubiera habido esa otra pauta, hermano, para nosotros obtener la vida eterna. Dice Romanos 6, 8.
¿Quién lo puede leer? ¿Hermana? Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén, ¿se da cuenta? En el verso 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Ya? Entonces, si nosotros creemos en que Él murió, si nosotros morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. O sea, cuando usted dice, yo quiero morir con Cristo, está muriendo a su naturaleza pecaminosa, a sus deseos, a sus pasiones, a sus pecados. Está diciendo, yo voy a morir a eso. Ya no quiero vivir de esa manera. Ahora voy a vivir juntamente con Cristo. En una vida, como decía en el verso 3, en el verso 4, en una vida de santidad. En una vida de santidad por la resurrección. Entonces, se da cuenta, hermano, cómo la palabra de Dios, amén, nos habla acerca de la importancia, amén, que tiene la muerte y la resurrección. Creer en el Señor Jesucristo es creer en las dos cosas. No podemos creer nada más en una. Tenemos que creer en las dos, en la muerte y en la resurrección. Haz de cuenta que... ¿Cuántos nombres tiene este hermano? Dos. ¿Cómo se llama? José Luis. José Luis, ¿sí, es cierto? No, José Luis. Bueno, es que de repente se me fue al hermano José. No es cierto, usted es José Luis. Ok, si nosotros dijéramos que vemos entrar al hermano José Luis, estamos hablando, si le decimos Luis o le decimos José, estamos hablando de la misma persona. Le vamos a decir sus apellidos y todo. Si lo vemos entrar, viene el hermano Luis, ustedes van a voltear a decir, lo conozco. Pero no podríamos decirle, ahí viene el hermano Luis, pero cuando se llama José me cae gordo. Porque ya esté. O se llama José, pero cuando le dicen Luis me cae gordo. Oye, pero si es la misma persona, José Luis es el mismo. ¿Ya? Entonces, es lo mismo, hermano. O sea, si entra el hermano y nosotros lo vemos, vamos a creer en él. Cualquiera de sus dos nombres, porque es él. ¿Ya? Él es la persona. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, tenemos que creer en esas dos maneras, en su muerte y en su resurrección. La muerte del Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y en la resurrección del Señor Jesucristo, hermano, para la vida eterna. No podríamos decir, no, nada más es una o es otra. Son los dos. Son las dos acciones lo que tuvo Él. Esto, hermano, fue el fundamento principal de la iglesia. Fue el fundamento principal. Dice verso 8 una vez más, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esa es la promesa, hermano, que nos hace mantenernos aquí en la iglesia. La promesa de la vida eterna. Creemos que un día vamos a vivir con Él. Que un día vamos a estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hemos creído en la resurrección del Señor Jesucristo. Hemos creído en eso. Usted y yo lo creemos, lo declaramos. Vamos a mirar nuestro pasaje principal, 1 Corintios 15, pero ahora vamos a leer el verso 13. ¿No puede leer? Verso 15. Sí, 1 Corintios 15. Es la resurrección de los muertos. Sí, ¿Qué es? el 13, puro 13, léalo. A ver, vamos a empezar con los. Vamos a leer varios. Y porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Si no hay resurrección de los muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Entonces no habría, ¿verdad? No habría una manera de decir nosotros, es que Cristo resucitó y me ha prometido la vida eterna. O sea, al que muere en Cristo, en un día dice la palabra que Él lo va a levantar de ese lugar. Él lo va a levantar de ese lugar, hermano. Entonces, si el Señor Jesucristo no hubiera muerto, nuestra predicación
no tendría fondo, no tendría un estándar, no tendría fundamentos, no tendría bases. ¿Ven? Si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado, hermano, la predicación sería una predicación vana. Dice el verso 14, ¿quién lo tiene? ¿Quién puede leer? A ver, hermano. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Entonces, si Cristo no resucitó, como dicen, dijo que estamos predicando. Vana es nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Entonces, dijo que estamos creyendo, porque si Él no resucitó, hermano, si nada más murió por nuestros pecados, pero no resucitó para darnos vida eterna, entonces, ¿qué significado tendría ser cristiano? Entonces, ¿qué significado tendría decir, yo voy a la iglesia porque sé que un día voy a estar en la presencia de Dios? No tendría ya ningún significado, hermano. Decir, bueno, pues ya me perdonó, todo bien. No, sí, ciertamente Él nos perdonó. Vamos a venir y vamos a tratar de vivir en santidad como Él lo pide, para un día estar en la presencia de Dios. Eso es lo que Él pide. Verso 15, ¿puede leerlo? Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. A ver, si nosotros predicamos de que Cristo, de que Dios resucitó a Cristo, dice, y Él no lo resucitó, entonces seríamos unos predicadores falsos. Seríamos unos predicadores falsos, ¿saben? Los apóstoles serían testigos falsos de la resurrección del Señor Jesucristo. Las mujeres que fueron y encontraron la tumba vacía serían unas testigos falsas, ¿saben? Del Señor Jesucristo. Pero como realmente Él resucitó, hermano, dice la palabra de Dios, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? ¿Por qué buscas al que vive entre los muertos? A ver, porque Él ha resucitado. Dice, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque tenemos esa promesa de parte de Dios, hermano, de que un día, Él nos levantará, estaremos en su presencia, y si morimos en Cristo, Él nos va a resucitar, Él nos va a levantar. Vamos a mirar el verso 17. ¿No puede leer? Hubo un empate. A ver, ya empezó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. ¿Se da cuenta? Amén. Los cristianos seríamos seguidores de una fe falsa y viviríamos aún en los pecados. O sea, si Cristo no hubiera resucitado, hermano, viviríamos todavía en pecados. Por eso es que mucha gente es cristiana, pero aún comete pecados. ¿Por qué? Porque no ha creído en la resurrección del Señor Jesucristo. La resurrección del Señor Jesucristo es lo que te va a dar la pauta para cambiar a una vida en santidad. En la muerte del Señor Jesucristo, hermano, el creer en que Él resucitó. Vamos nosotros a creer primero en la muerte. Ok, Él murió por nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Ok, nos perdonó, somos libres de pecado. Pero eso no quiere decir que digamos, ok, borrón y cuenta nueva, vamos a seguir pecando. No, eso quiere decir que el Señor perdonó nuestros pecados y que ahora vamos a vivir en santidad, porque creemos en que Él resucitó y que un día vamos a estar en la presencia de Dios. Cuando lleguemos a morir, vamos a estar en la presencia de Dios. De eso está hablando la palabra de Dios, hermano. De otra manera, seguiríamos todavía siendo las mismas personas. Seguiríamos siendo los mismos. Nada cambiaría. Nada cambiaría. Si Cristo no hubiera resucitado, nada podría cambiar en nosotros. Dice el verso 18 y 19. ¿Quién nos puede leer? A ver, hermano Pati, ahora sí, antes de que se lo ganen.
los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Se dan cuenta? O sea, si no esperamos en que un día vamos a estar en la presencia de Dios, si no creemos en la resurrección del Señor Jesucristo, dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, los que durmieron en Cristo ya no van a resucitar, dice. Ya no. Nada más, dice, vamos a ser dignos de... ¿Qué dice otra? Me perdí. De conmiseración, amén, de todos los hombres. O sea, no van a decir, pobrecitos los cristianos. Pobrecitos los cristianos, no saben en lo que están creyendo. Pero como nosotros sí estamos confiados, hermano, en que el Señor resucitó, y nosotros vivimos una vida, amén, entregada a Dios, tratamos de vivir en santidad, creemos en que Él perdonó nuestros pecados y creemos en que Él un día nos va a levantar entre los muertos. Entonces creemos en Él, creemos en esa acción, hermano, en lo que Él hizo por nosotros. Mucha gente nada más cree en que el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, y en muchos todavía lo tienen ahí clavado. Para muchos todavía no ha bajado de ese lugar. Para muchos todavía lo miran ahí y dicen, híjole, ahí está en la cruz, pero Él no está ahí, hermano. Para los cristianos, amén, Jesucristo resucitó. Para los cristianos, amén, Jesucristo, amén, dio su vida ciertamente por el perdón de nuestros pecados, pero Él resucitó para darnos a nosotros también la vida eterna. Amén. Para nosotros Él no está nada más ahí crucificado. Fue el propósito, sí, de llegar a la cruz para pagar nuestras culpas, nuestros pecados. Dice Isaías 53, porque por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Él, por nuestra rebelión, amén, Él pagó todo ahí en la cruz. Amén. ¿Se da cuenta? O sea, tenía que ser así, pero no se iba a quedar para siempre en la cruz. No se iba a quedar para siempre muerto. El Señor resucitó para darnos a nosotros una vida en santidad, para darnos a nosotros una vida diferente, para darnos a nosotros la vida eterna. Dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si solamente crees en Dios o en Jesucristo para el perdón de pecados y no crees para la vida eterna, dice, entonces no hay más que hacer. No hay más. Nomás te va a perdonar en ese momento, pero no va a haber un cambio real, no va a haber un cambio verdadero, no va a haber un cambio interno, va a haber un cambio en tu mente, en tus acciones, en tus actitudes. Dice, no lo va a haber. Es más, no va a haber ni vida eterna para ti. Entonces nosotros nos damos cuenta, amén, de lo que la palabra de Dios nos está hablando, lo que la palabra de Dios nos está diciendo en cuanto al creer en que Cristo Jesús se levantó de entre los muertos. No dice que a todos los muertos lo va a levantar, dice que los que hayan muerto en Él, o sea, los que hayan muerto creyendo en que Él era su Señor, creyendo en que Él, amén, había perdonado sus pecados, creyendo en que Él iba a resucitarlo un día. En el que murió creyendo eso, dice, entonces a esos los va a levantar, porque esos son su pueblo, porque esos vivieron en santidad después de haber sido perdonados, porque ellos vivieron a ver una vida diferente después de haber sido perdonados. ¿Se dan cuenta? Amén. A mí en una ocasión, a ver, me hablaban acerca de este pasaje, a mí me decían, es que ya ves cómo si se puede festejar Halloween. No, tú no te rollo, le decía. Está saliendo de contexto. No habla acerca de eso. Es que ahí dice que hay resurrección y que los muertos se levantan. Sí, pero los que murieron en Cristo, no los que murieron en su pecado. Los que murieron en pecado ahí se quedan en el infierno. Pero los que mueren en Cristo, dice la palabra de Dios, que Dios les da a ver la vida eterna, porque murieron en Cristo creyendo que Él los iba a resucitar un día. Eso es lo que nosotros creemos, que Él nos va a resucitar un día. Todos vamos a morir. Nadie nos vamos a quedar para semilla. Todos vamos a morir un día. Tenemos esa cita marcada todos, hermano. Un día, no sabemos qué día, pero todos tenemos esa cita marcada. Un día vamos a estar en esa cita. No sabemos
si mañana, si pasado. ¿Cuántas veces nos ha tocado que murió fulano? Pero ¿cómo si acabo de platicar con él? Pues sí, pero murió. No tenemos la vida marcada. Un día vamos a morir. Pero ¿qué va a pasar después de ahí, hermano? ¿Qué va a pasar después de ahí? ¿Qué va a pasar después de la muerte? Si moriste en Cristo, o sea, si moriste creyendo que Cristo perdonó tus pecados, si moriste creyendo que Cristo te va a levantar de entre los muertos un día, entonces realmente te va a levantar. Amén. Pero si murieron creyendo en que nada más Dios les iba a perdonar sus pecados y siguieron viviendo una vida normal, Dios no los va a levantar de entre los muertos. Esa es la gran diferencia que hay entre un cristiano y una persona que solo cree en Dios. Dice el verso 20 y 21, ¿no puede leer? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, y por mi cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Aquí el apóstol Pablo está hablando triunfantemente, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Mas ahora Cristo ha resucitado porque lo creemos, lo vivimos, lo experimentamos nosotros en nuestro espíritu. Decimos, yo sé que Él vive porque Él ha cambiado mi vida. Dice, Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Fue el primero que resucitó, amén, creyendo en que Dios lo iba a levantar. ¿Verdad? Es primicia, Él fue el primero. De ahí seguimos todos nosotros, hermanos. Si morimos en Cristo, Él nos va a levantar. Tenemos esa victoria, tenemos esa seguridad. ¿Ven? Por eso es que decimos muchas veces, yo sé que un día voy a ver a mi hermano. Yo sé que un día voy a ver a mi padre. Yo sé que un día voy a ver a fulano porque murió en Cristo. Y un día vamos a resucitar. Y un día lo vamos a ver. Pero si murieron sin Cristo, no lo van a volver a ver. Esa es la gran diferencia. Morir con Cristo y morir sin Cristo. Dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Qué muerte entró por un hombre? ¿Quién era el hombre? Adán, ¿verdad? Por la desobediencia, por el pecado. ¿Se da cuenta? Por eso dice Romanos que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. En la paga del pecado es muerte, es lo que Adán hizo. Él pecó, tuvo que morir. Jesucristo murió para perdonar todos esos pecados que Adán hizo entrar al hombre. Ahora, nosotros creemos en la resurrección, en la dádiva de Dios. Dice, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Quién es ese hombre? Es Jesucristo. Porque así como así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, los que creyeron en Cristo, los que vivan para Cristo Jesús. Lo que digamos, es cierto, Cristo Jesús murió por mí en la cruz, perdonó mis pecados, pero resucitó al tercer día para darme a mí la vida eterna, para darme a mí la bendición. Entonces, si nosotros creemos eso, hermano, yo sé que Dios entonces un día nos va a levantar, y estaremos en su presencia. Hechos 3. Hechos 3, versos 14 y 15. Y luego vamos a leer estos dos pasajes para terminar. Y luego va a ser Hechos 4, del 9 al 12. ¿Quién puede leer el primero? Hechos 3, 14 y 15. Hermana Dalia. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Dice, vosotros negasteis al santo, al justo. ¿Y a quién pidieron?
¿Cómo se llamaba el que pidieron? Al homicida que pidieron. Barrabás. Ustedes negaron al Señor Jesucristo, el que iba a morir por el perdón de sus pecados y el que iba a traer la resurrección. Ustedes lo negaron, dice, y pidieron a Barrabás, o sea, pidieron vivir en pecado. Esa es la imagen a ver del mundo de hoy en día. Esa es la imagen, la gente pide vivir en pecado antes de venir a pasar un tiempo con Dios. Piden vivir en pecado. Ahora, Hechos 4, versos 9 al 12. ¿Cómo puede leer? Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Recuerdo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. Solamente en Jesucristo fuimos nosotros salvos, porque fue el único que murió por nosotros en la cruz, y fue el único que resucitó por nosotros de entre los muertos. ¿Se dan cuenta de esas dos acciones? Ellos están hablando acerca de ese milagro que hubo con el ciego. Dice, ahora nos interroga por este milagro. Fue Jesucristo el que lo sanó, aquel al que ustedes crucificaron, aquel que murió por nuestros pecados, pero que ahora vive. Él fue el que sanó a esta persona. O sea, aún nosotros podemos mirar, hermano, que por la muerte de Cristo y la resurrección podemos también encontrar no nada más la salvación, no nada más la vida eterna, también podemos encontrar ese milagro de sanidad para nuestras vidas, ese milagro de restauración para nuestras vidas. A ver, si seguimos creyendo en que Él murió por nosotros, pero resucitó por nosotros también, para que nosotros no tengamos que pagar, para que nosotros no tengamos que morir en ese pecado. Él lo pagó por nosotros. Dice, pero también resucitó al tercer día para darnos a nosotros la vida eterna. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermano? Seguir su camino, seguir su pisada, creer en que Él murió por nosotros para nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados, pero de ahí en adelante no decir borrón y cuenta nueva, es decir, borrón y vivir en santidad, borrón y vivir para Dios. Porque decir borrón y cuenta nueva es como decir, bueno, ok, borrón y a seguir pecando. No, es Dios perdonó mis pecados, ahora voy a vivir para Él, voy a tratar de vivir en santidad. No vamos a ser los más santos quizás, pero si tú tratas de vivir una vida más recta, una vida correcta, entonces Dios va a decir, se está esforzando por vivir rectamente. Voy a bendecirlo, y cuando yo vuelva me lo voy a llevar, porque se está esforzando por vivir una vida en santidad. A veces que no lo vamos a lograr, pero sé que Dios nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo pecador, pecaminoso, pero si nos esforzamos, Dios realmente nos va a ayudar, hermano. Dios realmente va a hacer cosas tremendas con nosotros, principalmente la vida eterna que está prometiéndonos para nosotros, para los que creen en que Jesucristo resucitó entre los muertos. Para ellos son esa promesa. Hasta aquí, hermano.